Buen día. Hoy empezamos con las generalidades del estudio de movimiento, sus antecedentes históricos, su evolución, en clases posteriores su aplicación y beneficios. En esta clase en particular, retomaremos algunos de los personajes importantes en la historia de la medida del trabajo. Henry Fayol y Frederick Taylor son los padres de la administración y de la ingeniería industrial, pero los esposos Gilbert son los verdaderos pioneros del estudio de movimiento. Estos personajes ya fueron estudiados en esta materia, pero ahora profundizaremos en sus aportes específicos al estudio de movimientos. Lillian Moller Gilbert nació un 24 de mayo de 1878 y murió un 2 de enero de 1972. Fue una psicóloga e ingeniera industrial estadounidense. Fue una de las primeras mujeres ingenieras en obtener un doctorado. Se le considera como la primera psicóloga industrial. Su principal contribución a la medida del trabajo y al estudio de movimientos fue el de aplicar un componente psicológico al estudio del trabajo, considerando los elementos de motivación en el desempeño de una tarea. Ella fue asesora económica de varios presidentes de Estados Unidos. Su obra, La psicología de la dirección, publicada en 1916 y centrada en análisis de los factores humanos de la industria, fue una aportación pionera y de gran trascendencia en este campo. Frank Bunker Gilbert nació el 7 de julio de 1868 y murió el 14 de junio de 1924. Fue un ingeniero industrial y experto en eficiencia. Frank descubrió su vocación mientras trabajaba de contratista, cuando pensó en maneras más rápidas y fáciles de acomodar los ladrillos en una construcción. Él sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Su trabajo consistía en buscar maneras más rápidas y eficientes para armar y desarmar armas. Aquí fue cuando Gilbert redujo esas tareas a movimientos básicos, llamados terblings. Se conocieron en Boston en 1903 y se casaron un año después. Para este entonces, ambos ya se habían desarrollado de forma exitosa en sus respectivas carreras. Fueron padres de 12 hijos. El libro Más barato por docena fue escrito por sus hijos Ernestine y Frank Jr. En dicho libro se narra la vida familiar con sus 12 hijos y se describe cómo aplicaron su interés en el estudio de movimientos en las actividades diarias de una familia extremadamente grande. Se narra incluso cómo Frank aplicaba el estudio de movimientos en tareas tan básicas como la de rasurarse y cómo lo hacía con una cuchilla en cada mano realizando movimientos simétricos. Sus estudios permitieron una nueva interpretación de la importancia de aumentar la producción mientras se reduce el esfuerzo para lograrlo. Ellos afirmaban que a través de un estudio de los movimientos se podía reducir el esfuerzo del operario y facilitar las operaciones. Juntos colaboraban en la observación y descubrimiento de medidas que maximizaran la efectividad de las técnicas aplicadas a la ingeniería. Se complementaban en el aspecto que Frank abordaba el área técnica, mientras que Lillian reflexionaba sobre las implicaciones psicológicas de quienes llevaban a cabo tales acciones. Participaron en proyectos industriales y públicos, en los que se aplicaban sus conceptos desde el inicio, para garantizar un funcionamiento adecuado. A diferencia de Taylor, los Gilbert propusieron un lenguaje técnico que permitiera un análisis del proceso laboral en un contexto científico. Desarrollaron una simbología y una clasificación para estos movimientos básicos, que posteriormente dio origen al estudio de los micromovimientos. Desarrollaron una serie de principios de economía de movimientos que dan la base de toda su tesis. La eliminación de todos los movimientos inútiles y la reducción de los restantes fueron la base de los trabajos de los Gilbert. La supresión de este desgaste no deseado se ha convertido en lo que se conoce como simplificación del trabajo. Los Gilbert mostraban el movimiento de los productos en las plantas con diagramas de flujo, porque estos daban una imagen topográfica precisa de todo el proceso. Los Gilbert trazaron diagramas de procesos para mostrar gráficamente la secuencia y la relación entre sus elementos. La gráfica de sus operaciones mostraba los detalles de las operaciones individuales. Estos diagramas evidenciaban las relaciones recíprocas entre el trabajador y la máquina, un grupo de personas trabajando en equipo, y la mano izquierda y la mano derecha.
los esposos Gilbert diseccionaron a través de videos todas las acciones que tanto ellos como sus hijos realizaban en sus casas. Sus principales aportes fueron en las siguientes áreas: en la administración científica y estudio de la fatiga, gestión doméstica, economía del hogar y específicamente en el estudio de movimientos básicos. Especialmente, establecieron metodologías y principios para el estudio de los movimientos. Realizaron la separación básica de movimientos que permitió desarrollar sistemas complejos de tiempos predeterminados. Los Gilbert fueron, por encima de todo, científicos que trataban de enseñarles a los administradores que todos los aspectos de un lugar de trabajo tienen que estar constantemente cuestionados e implementando mejoras, siempre buscando la mejor manera de realizar una tarea. Sus contribuciones fueron fundamentales para el desarrollo de lo que fue el estudio de movimiento. En las próximas clases definiremos qué es el estudio de movimientos, cómo se aplicó en el pasado y cómo podemos aplicarlo en el presente. Eso ha sido todo por esta clase. Hasta la próxima.